Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos García. Soy socio fundador de la empresa Strategy Big Data junto a otros socios, uno de ellos el catedrático profesor don Miguel Ángel Sicilia. Y en esta charla queremos hablar de Big Data. Un poco más sobre mí. Yo vengo del sector de las telecomunicaciones y en especial dentro de las telecomunicaciones, dentro del mundo del software. He estado 15 años en el sector, 10 de ellos dentro del área I+D, dentro de los Software Bell Labs y bueno, de los diferentes laboratorios que tenía Lucent Technologies y después Alcatel-Lucent. Por otra parte, bueno, cuento con la fortuna de haber sido admitido en la Universidad de Stanford en un programa de Big Data. Esto ocurrió el año pasado y todo esto me ha llevado a montar la empresa que ahora estamos poniendo en marcha. El objetivo de este web seminar, lo que he intentado es haceros entender o dar a entender qué es Big Data, dónde se consigue el valor de Big Data y dar una serie de información que creo de interés para poder centrar las distintas áreas de interés. No tiene como objetivo entrar de manera exhaustiva en los distintos aspectos que pueda tener Big Data, pero sí intentar enfocar dónde hay el valor y por qué hay esa especie de gran psicosis dentro de todo el mundo empresarial hacia el Big Data. El web seminar tiene la siguiente forma. Tenemos 30 minutos de presentación que serán aproximados, después vamos a tener un corte de 5 minutos. En este tiempo, bueno, los compañeros van a recoger las preguntas y dudas que os puedan haber surgido y reanudaremos después de este tiempo para poder contestar las preguntas. Bueno, lo primero que hay que decir sobre Big Data es que Big Data se engloba dentro de lo que es el proceso de digitalización de las empresas. Es como si dijéramos el siguiente paso en la digitalización de las empresas. Y este paso es clave. Es decir, las diferencias que marcaban o no marcaban las empresas digitales han sido muy importantes, pero las diferencias que va a marcar el uso o no uso de las tecnologías de Big Data van a ser de un impacto posiblemente que no conocemos, ¿no? Hay estudios que indican que gran parte de las empresas que hay en Forbes, en el Fortune 500, es probable que desaparezcan. Entonces, estamos en un momento de transformación económica. Lo que tenemos en el contexto de digitalización de las empresas, o en el contexto de digitalización, tenemos tres grandes áreas. Estas áreas son el cliente, los procesos y los modelos de negocio. Lo importante del cliente es entender, rentabilizar y cuál es la relación con el cliente. Bueno, si esto era importante dentro de la digitalización, dentro del contexto de Big Data, esto tiene una relevancia máxima. Esto ya no solo va de entender y conocer a mi cliente, sino que consiste en poder perfilar en función de una serie de variables, lo que se conoce como multidimensional, cuáles son las características de todos y cada uno de mis clientes. Lo más minucioso que sea ese análisis y ese conocimiento profundo del cliente, mejores capacidades de análisis vamos a tener, porque esto va de poder hacer modelos predictivos, la famosa analítica 3.0. En la medida en que nosotros sepamos capaces no solo de conocer, sino también de poder perfilar en profundidad a ese cliente, vamos a ser capaces de crear modelos predictivos de consumo. En cuanto hablamos de rentabilizar, si nosotros somos capaces de conocer en profundidad no solo lo que es el comportamiento de mi cliente, sino también cómo funcionan mis procesos de venta y las promociones, y somos capaces también de hacer una multidimensión de estas campañas, podemos hacer lo que se conoce como marketing predictivo. Es decir, podemos saber de antemano qué tanto por ciento de éxito vamos a tener. O dicho de otra manera, a quién tenemos que lanzar cada una de las campañas y cómo deben ser todas estas campañas a los diferentes segmentos de nuestros clientes para maximizar la probabilidad de éxito. En cuanto a la relación, estamos hablando de que la relación de un cliente con una empresa ya no ocurre simplemente en el canal directo hacia una interfaz. Ahora ocurre en un grado de 360 grados por múltiples canales y lo que es peor,
todos de esos canales, o la gran mayoría de esos canales, permiten hacer una comparación inmediata de nuestros servicios y productos y atención con aquellos que tiene la competencia. Lo importante que tenemos que entender es que estamos en un cambio en el que vamos a dejar de ver a las empresas como productos y las vamos a empezar a ver como empresas centradas en los clientes. Es decir, la hiperespecialización en torno de un cliente. Ya las empresas no se van a preocupar si venden mucho de una camiseta o de otra, eso será una consecuencia de aquello que hacen sus clientes. Y lo será importante es que cuando un cliente entra a una tienda, bien sea física o bien sea online, se le ofrezcan aquellos productos que son de su interés para engancharlo y que su experiencia sea inmejorable. Y eso es Big Data. Big Data no consiste en hacer una serie de plataformas grandes de computación de que per se solo nos dan, en teoría, un ahorro de costes. Si hablamos de operaciones y la digitalización de procesos, antes estábamos hablando dentro de la era digital de lo muy importante que es hacer la digitalización de los procesos, porque evitar, bajo el paradigma de tenemos que evitar la iteración humana, ¿vale? Bajo dos premisas básicas. Poner a los recursos a hacer aquello que añade valor y, por otra parte, el ser siempre concisos haciendo las cosas, hacerlas siempre bien. Un proceso digital es aquel que, al no tener de alguna manera intervención humana, si hay un fallo se puede corregir desde un modelo determinístico. Esto, que es muy importante, no es lo más importante a la hora del Big Data, sino que podemos capturar todos los datos asociados a todos y cada uno de esos procesos, y eso nos va a dar muchas claves. Nos va a dar, por supuesto, la digitalización de procesos, la opción de ser más productivos, aplicando pues ciclo de Deming, Just in Time y todo este tipo de metodologías Lean de mejora de procesos. Y otro tema importante es el cambio de los modelos de negocio. Estamos viendo que cada vez la economía tradicional y los servicios tradicionales están cambiando. Por una parte nos aparecen oportunidades, sin duda, en donde podemos descubrir nuevos usos de nuestros productos, podemos descubrir que hay procesos nuestros que son de gran interés a otras empresas que son de otros sectores y mediante la digitalización podemos ofrecer estos servicios, pero por otra parte también ofrecen nuevas oportunidades y nuevos servicios. Estamos viendo cómo el Internet de las cosas, el IoT, la sensorización masiva de todos los tipos de gadgets posibles, desde e-health, pulseras, nutrición, nos están haciendo poder entrar en una avalancha inmensa de datos y de oportunidades. En cuanto hablamos de oportunidades y de riesgos, estamos viendo que tenemos, lo primero, unas nuevas capacidades y unos nuevos segmentos y oportunidades de generar negocios generalmente digitales ya de per se, nuevos canales, nuevos segmentos de esta hiperespecialización y conocimiento en profundidad de nuestros clientes. Podemos descubrir que tenemos fácil atacar nuevos segmentos en los que podemos hacer una mayor rentabilidad, podemos anticiparnos a lo que el cliente quiere. Esto que parece tan complicado, anticiparse a lo que el cliente quiere, lo vivimos en el día a día. Es decir, si vosotros vais a Google, tú le haces una petición y acierta. Y cuando vais a muchas tiendas online, veis que aquello que os pone la página web, que es distinto de aquello que pone la página web de al lado, os interesa. Eso al final son modelos predictivos. La digitalización, sin duda, va a aumentar la productividad y la fidelización. Una de las áreas activas que hay en el área de Big Data es la fidelización, es decir, cómo podemos hacer que los clientes estén más contentos con nosotros, es un área muy interesante, y el otro área muy interesante es cómo descubrir aquellos patrones de fuga de mis clientes, es decir, qué acciones van haciendo mis clientes hasta que dejan de hacerlo, ¿vale? Eso es otro área donde el Big Data está teniendo una importancia o una actividad importante. Los riesgos. Y tal vez por qué hay esta psicosis o este no saber sobre Big Data. ¿Por qué está en boca de todo el mundo? Bueno, porque una de las cosas que van a ocurrir es que hay una transformación de los modelos.
y ha habido sectores que han sido dramáticamente cambiados por los cambios tecnológicos y el uso de Big Data. Cambios como la música cambió radicalmente en el modelo de digitalización, cuando el señor Steve Jobs decidió con Apple hacer algunas acciones sobre el mercado de la música, la piratería, los medios, bueno, el sector de la música ha cambiado radicalmente. Por otra parte, el sector de vídeo, podemos ver cómo ya no existen videoclub y sin embargo hay otras empresas que se están comiendo todo el mercado audiovisual. Por ejemplo, en España Netflix entra en septiembre. Netflix es una empresa que tiene posiblemente los mejores sistemas de recomendación del mundo. Nuevos competidores, es decir, competidores que estaban a nuestro lado o incluso no estaban ni cerca de nuestra posición, ni los habíamos entendido como posibles competidores, están empezando a serlo, tienen mucha información de nosotros y eso les genera una ventaja competitiva a la hora de poder afrontar nuevos retos. Cuanto más conoces, más capacidad de decisión tienes y mejor. Estamos viendo cómo hay continuos rumores de Google entrando en el sector financiero, en el sector seguros, cómo Google en el sector de la traducción va a poder hacer cosas relevantes en los próximos tiempos, y todo esto es un riesgo importante. Y solo tenemos una manera razonable de competir contra ellos, que es usar las mismas tecnologías que usan ellos, que son digital, analítica y computación paralela. Otro tema importante es el cliente no es cautivo. Antes el cliente podría tener una cierta dificultad a la hora de compararnos o no compararnos o ver si puede haber otra solución o no. Hoy en día, entre los medios sociales y la web, las numerosas ofertas, agregadores, ahora mismo estamos comparados en un clic. Y el cliente no tiene corazón, es decir, si al cliente le es más fácil hacer una actividad en una web que en otra, siempre que le dé la misma confianza, habéis perdido un cliente. Y otro problema que vamos a tener es cómo vamos a gestionar la información masiva desde dos puntos de vista: la que tenemos que inyectar a nuestro sistema y analizar, y si entramos dentro del digital media, redes sociales, cómo vamos a generar la infraestructura para responder a aquello que nos piden. Yo creo que en esta slide está un poco la clave de qué es Big Data y por qué es tan importante. Si nosotros vemos hoy, Big Data se define por las 5 Vs, que imagino que a día de hoy ya serán 6, pero es básicamente por volumen, velocidad, variedad y veracidad. Es el volumen de datos, estamos viendo que crece día a día, pero no solo crece por lo que todo el mundo muestra, ¿no?, de lo que ocurre 60 minutos en Internet, que por supuesto tengo la transparencia, porque si no la muestras parece que no sabes mucho de esto, pero lo más importante es por la cantidad de información que vamos a empezar a analizar sin que sea ocurrida en Internet, información nuestra. Otra parte importante es la velocidad, es decir, las cosas ocurren a una velocidad muy rápida, pero esto no es lo importante es que un dato es válido solo durante un periodo de tiempo muy corto. Si ponemos otra vez el ejemplo de la web, un clic tiene sentido y tiene valor en el momento en que el usuario lo hace. Que nosotros lo analicemos a posteriori o reaccionemos a posteriori no tiene mucho sentido o mucho valor. Podremos mejorar, pero esa venta no la hemos hecho bien. Si hablamos de sensores, una alarma de fuego, pues tenemos que responder de manera inmediata a ella. Entonces la velocidad no solo se tiene que ver con aquello que se genera muy rápido, sino con aquello que hay que responder de manera muy ágil y rápida. Variedad de los datos, esto es, antes todos eran fuentes de datos estructuradas y ahora estamos viendo que las fuentes de datos pasan de ser estructuradas a semiestructuradas, a no tener ninguna estructura o ausencia casi total de estructura. Para esto han salido las bases de datos no only SQL o no SQL, además de muchas técnicas de análisis, tanto semántico como de tratamiento de la información. Con estos variables, lo que tenemos que entender es qué hacemos con la información. Desde el punto de vista de la analítica, que desde mi punto de vista es la parte fundamental de esta parte,
estamos viendo que en general lo que se hace es analítica descriptiva y reporting. Si vamos al siguiente paso, que es donde un poco nos estamos empezando a situar, estaríamos hablando de la analítica predictiva. Es decir, construir modelos predictivos que nos permitan decir, preguntándole a los datos qué es lo que va a ocurrir mañana o dentro de un mes, en lugar de intentar averiguarlo con nuestro mejor sentido común. Y esa es la clave. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? El tiempo real. Ahora ya estamos todos hablando de Spark, de SAP HANA con InMemory, de cómo HP Vertica o cómo las bases de datos relacionales SQL han cambiado su paradigma de fila a columna, con lo que consiguen tener unos rendimientos mucho mejores. Otra regla de oro que hay en el Big Data es que en general todas las herramientas son mejores que otras en una proporción de 10-100. Ese es el benchmarking habitual. Entonces, mi recomendación es que hagáis pruebas de concepto sobre el rendimiento real que hay en vuestro entorno de todas estas herramientas. El siguiente paso, además del tiempo real, va a ser el prescriptivo, disculpar. Es decir, que el sistema me diga qué es lo más adecuado a hacer para solucionar una situación. Si estamos hablando de fuga de clientes, si nosotros hacemos de manera razonable la gestión de la información, nosotros no solo podremos saber que es posible que un cliente se nos vaya en X meses, sino además qué acciones fueron o son las más recomendables para ese cliente en particular en esa situación. Y ese será el siguiente paso en la toma de decisiones y en la analítica, que imagino se llamará 4.0. Si hablamos de analíticas y un poco los cambios que hay, tenemos que antes eran fuentes estructurales, estaban basadas en KPIs, las famosas dimensiones con sus cubos y sus data smarts, eran fundamentalmente orientadas al reporting, tenían procesos pesados, difíciles a través de distintas transformaciones de datos que lo hacían complejo y las personas que le generaban eran ajenas al negocio. ¿Qué es lo que ocurre en la analítica 3.0? Lo primero es que lo fundamental es la información, el dato. ¿Cuál es la fuente? Se trabajará para que al final el dato tenga la consistencia, la validez, el rigor y la calidad para ser incluido en el modelo, pero lo importante es el dato. Y si es una fuente no estructurada, ya haremos lo que tengamos que hacer para tenerlo. El objetivo es dar respuesta al negocio, no solo a aquellas partes que antes se cubría, sino al negocio en general y a todo el negocio. Se basa no en formar KPIs, sino en modelos predictivos de qué es lo que va a ocurrir en función de nuestros datos. La forma de gestionar los datos pasará a ser a modelos paralelos y dentro de los modelos paralelos tendremos técnicas de nuevas bases de datos como puedan ser las verticales, las no SQLs y SQLs estándar. Y aparece una figura del Data Science. El Data Science lo veremos después, pero es una figura que está emergiendo con mucha fuerza, sobre todo porque la Harvard Business Review en una edición dijo que posiblemente sería el trabajo más sexy del siglo XXI y a partir de ahí empezaron a salir un conjunto de artículos y reportes diciendo que en 2017 y 2018 aproximadamente en Estados Unidos estarían sin cubrir unas 140.000 vacantes de este tipo y la Unión Europea creo que no hace muchos meses cifró este gap cerca de los 100.000 empleos. Cuando hablamos de valor de Big Data, ahí es importante que entendamos qué pasos tenemos que seguir en la pirámide del valor, ¿vale? La primero es decidir qué tipo de infraestructura vamos a tener, si vamos a hablar de una infraestructura cloud, si va a ser in-house, qué tipo de estructura vamos a tener, si vamos a ser clúster, no clúster, con distintos tipos de bases de datos, con uno solo. El siguiente es cómo vamos a hacer el procesado de los datos, es decir, cómo los vamos a integrar, cómo se van a limpiar, cómo los vamos a meter en el modelo, cómo los vamos a procesar. Esto de per se no añade valor, añade capacidad. Y si lo que queremos es cambiar nuestros pesados procesos de ETL desde costosos hubs a sistemas clúster de pequeñas máquinas, nos añade valor en el ahorro de costes, pero de per se no dan nada más. Lo importante viene ahora, que es el Data Science, es decir, cómo vamos a construir estos modelos predictivos a partir de los datos que tenemos, cómo vamos a utilizar estas data mining, estos
distintos algoritmos de inteligencia artificial, cómo va en función de los tipos de datos vamos a utilizar streaming o algoritmos de análisis de información en grafos, cómo vamos a hacer el ranking y el filtering. Todo este tipo de cosas es donde está realmente el principio del valor. Cuando esta gente ya ha conseguido hacer un modelo fiable, probado y optimizado, generamos el valor. Ya tenemos acceso a esa ventaja competitiva, a esos nuevos negocios que podemos acceder a partir de tener una información excelente, trabajada, entendida, que hemos generado modelos predictivos. Si hablamos del distinto ecosistema que tenemos de plataformas, yo estoy un poco en desacuerdo con todas estas personas que dicen que es disruptivo. Yo creo que es un paso más en la evolución y en la innovación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En general, todas las empresas están manteniendo su infraestructura de computación, mientras en paralelo están montando todas estas nuevas fuentes de datos, que no solo son externas, que son nuevos eventos, nuevos canales de recuperación de información, de este rediseño de procesos, toda esta nueva información, Internet of Things, media y social media, tanto para sentimiento, digital marketing, como para extraer información para nuestros modelos. Pasan a, normalmente he planteado aquí un clúster de computación en paralela, pero podría ser bases de datos verticales no SQL, dependiendo, cada empresa tendrá unas necesidades. Aparece un concepto que es el Data Lake, que veremos luego en un minutito, y Machine Learning, sistema de procesamiento y los sistemas de alto nivel para que los científicos de datos puedan abstraerse un poco de las complejidades. Arriba tendríamos nuestra plataforma analítica y nuestros servicios para poder acceder a la información y los modelos. Yo me gusta hacer una comparación entre qué es Big Data con la pirámide del dato, información, conocimiento, sabiduría. En el fondo es exactamente lo que ocurre con Big Data. Lo que estamos haciendo es subir el dato a información, a conocimiento, a sabiduría para capitalizar intelectualmente la compañía. Es decir, todo aquello que antes lo hacían los grandes expertos con su mejor juicio, ahora se va a basar en modelos predictivos que van a asumir gran parte de ese trabajo, dejando a los expertos explotar aquello que es importante. Si tomamos como referencia el artículo de McKinsey Analytics, ¿qué pasos hay que dar a la hora de poder acceder o implantar Big Data de manera efectiva para que tenga un gran impacto? En cuanto a analítica, lo primero que dice es, bueno, las empresas empiezan con su analítica descriptiva y con herramientas de terceros para realizar los sistemas analíticos y las diferentes actividades. El siguiente paso es que las empresas creen sus propios paquetes de generación de modelos y de analítica descriptiva, y esta es una clave, porque ahí ya hay una conciencia importante dentro de la organización que requiere una inversión tanto en nuevas tecnologías como en perfiles. Y por tercero, aplicamos Machine Learning y inteligencia artificial y automatización. Si lo miramos desde el punto de vista de la organización, lo que McKinsey aconseja es céntrate en uno o dos áreas, ¿vale? Rediseña los procesos y consigue los objetivos. Y hay que hacer también, tiene que ir siempre acompañado de un cambio en la cultura de la organización, ¿vale? Como cualquier tipo de cambio. Si hablamos de un proyecto Big Data, esto Jeff Hammer es una persona muy relevante de Facebook y Coursera. Este trozo de información está cogido de un curso de Berkeley, creo que es un curso sobre Spark, y en ellos hay varias personas que definen cómo es un proyecto para ellos de Data Science. Me gustó especialmente la de Jeff, dice que hay que identificar el problema, hay que entender cuáles son las fuentes de datos, hay que conseguir esos datos, hay que integrarlos, limpiarlos, calidad de datos, filtrarlos, agregarlos, escalarlos, construir el modelo o los modelos, evaluarlos, optimizarlos y después comunicar los resultados para poder pasarlos a producción, ¿vale? El proceso es siempre el mismo, se hace primero una serie de prototipados
y una vez que se prueba la validez se pasaría a producción at scale con las implicaciones que tuviese. A mí me gustaría dar un poco más, entonces lo primero que tendríamos que hacer es ver qué proyectos tenemos, ¿vale? Después, cuál es el retorno de la inversión de estos proyectos que estamos planteando y cuál es su impacto dentro de la corporación. Y para mí es muy importante que no sea solo el objetivo de conocer la tecnología, para eso está la formación. Estos proyectos tienen que ir un paso más allá y tienen que tener valor para la compañía. Se identifican las fuentes de datos, se define el data governance, es quién es el responsable de todos y cada uno de estas fuentes de datos, de este dato y de la calidad del dato, dónde me lo va a dar y con qué frecuencia. Se identifican los skills y los recursos necesarios y las tecnologías. Si hablamos de qué es un científico de datos, un científico de datos es una persona que tiene tres peculiaridades. Lo primero es que tiene un conocimiento de matemáticas y estadísticas alto, tiene hacking skills o conocimientos avanzados en computación y es un experto del dominio. He tomado esta frase de Denning en la que dice que no es suficiente con hacerlo lo mejor de cada uno, sino que tenemos que saber qué hacer y entonces hacerlo mejor. Y esto es muy importante, también lo decía Julián Mayo, que es un cirujano relevante, muy importante, en unas jornadas de la Fundación Telefónica, creo que la conferencia Vivir en un mar de datos. Lo importante de los datos no es solo cogerlos, agregarlos, construir modelos, meter inteligencia artificial, machine learning y llegar a conclusiones, porque eso nos puede llevar a las peores conclusiones posibles. Para que veáis cómo de fácil es confundirse, he puesto aquí dos links en los que podríais coger más información si queremos. El primero es un estudio de una universidad, que es Princeton, en Estados Unidos, que predijo que Facebook iba a acabar en el año 2018 o 2019, ¿vale? Porque hizo una comparación de los clics o de las búsquedas, del impacto de las búsquedas que tenía en Google y cómo su curva correlacionaba con la de MySpace. Seguidamente, lo que hizo Facebook fue sacar el mismo informe, pero basado en los likes de Facebook en la universidad. Y ellos buscaron la manera de justificar que Princeton iba a perder el 50% de sus alumnos en 2018 y no tendría ninguno en el 2021. Todos estos son estudios de data science, mal hechos, intencionados, sin expertos de negocio y haciendo errores importantes, asumiendo que la correlación era casualidad. Entonces, por favor, tener en cuenta que necesitáis formar equipos que tengan estos perfiles. ¿Qué es el Data Lake? El Data Lake es todos aquellos datos que tenemos, ¿qué hacemos con ellos? Vale, hay estudios que dicen que las compañías solo utilizan entre el 7 y el 10% de los datos que tienen para la toma de decisiones. Y esto, que es un drama, también es una oportunidad. Una de las técnicas que se utiliza es el Data Lake. El Data Lake consiste en volcar de manera masiva datos, con un orden y con una lógica, dentro de un repositorio de datos grandes, suele ser clusters en HDFS, para permitir a los científicos de datos bucear y encontrar modelos que nos añaden valor. Esto lo que hace es cambiar el paradigma del ETL. Antes era cargar, transformar, o adquirir, transformar y cargar, y ahora ha cambiado. Ahora es extraer, cargar y transformar. Una de las cosas importantes que nos va a permitir el Data Lake es encontrar información que no utilizábamos, pero que es muy útil a la hora de realizar los modelados. Por otra parte, esto se conoce como Dark Data, es decir, todos aquellos datos que no sabíamos que teníamos que son importantes. Otro que tenemos que ver es, y esto pensarlo, hay una corriente muy fuerte dentro de las organizaciones potentes que están diciendo qué datos son importantes para los modelos de consumo de 2018 y 2020. ¿Vale? En esto las compañías muy grandes están gastando mucho dinero. Las 5 Vs las dejamos
Y los casos de éxito los dejamos, me he pasado del tiempo. Bueno, vamos, me dan 5 minutos más. Vale, entonces, si hablamos de Big Data, me gustaría comentar algunos casos de éxito. ¿Qué ocurre en el sector retail? ¿Vale? Esto es una información, bueno, es de... me comprometo a deciros la fuente, es de Inside, de Business Insight, es de cómo el comercio está cambiando en Estados Unidos. Entonces, ellos lo que están viendo es que hay un montón de tiendas que año tras año van cerrando y al final la gente sigue comprando. Entonces, ¿dónde va esa gente? Esa gente se está yendo al canal comercial de online. Han hecho un estudio, Amazon es el 14% de ese sector. Y lo que están viendo son previsiones de que el 70% de media y entertainment se compre por internet en 2020, que sectores como la ropa o puedan ser vacaciones, pues tengan proyecciones similares. Esto lo que nos hace es pensar que el retail en muchos de sus segmentos va a tener que hacer y afrontar una nueva competencia brutal, además de un reto de digitalización si no quieren empezar a perder poder de clientes. Esto yo lo comparo un poco lo que pasó cuando los grandes supermercados empezaron a abrir y las tiendas de barrio se quedaron tiritando, ¿no? Que se han tenido que hiperespecializar para sobrevivir a los supermercados. Pues esto ocurre algo parecido. Ahora los supermercados tienen que entrar en una regla masiva online y cambiar las cosas. Si miramos a Amazon, he hecho un pequeño análisis de su página de bienvenida cuando no tenemos un usuario logueado. Entonces ellos, Amazon lo que tiene es un sistema de recomendadores muy potentes y un sistema híbrido de recomendadores. Ellos lo que hacen es, utilizan primero las reglas de negocio clásicas, de yo estoy promocionando esto, te lo pongo, luego utilizan información de qué es lo más vendido en la zona en donde está tu IP localizada para ponerte esas categorías y dentro de esas categorías las ordenan por las probabilidades que ellos creen que puedes tener de comprarlas. Luego, basado en tus cookies, en tu navegación, pues ellos te van haciendo ofertas como usuarios que también vieron esto, también compraron aquello. Todo eso se basa solo y exclusivamente en el análisis de la información. Ayer leía la noticia de que está utilizando ahora Machine Learning para dar los resultados relevantes de los ratings. ¿Vale? Está buscando clasificadores, para no decirte solo que hay 5.000 ratings de 5 estrellas, sino para decirte cuáles son los relevantes. Si hablamos de Netflix, he puesto ahí una pequeña arquitectura de cuáles son sus sistemas de información. Lo primero que quiero que veáis es la complejidad y la cantidad de información y de recursos que necesita para captar información y luego analizarla. Entonces, Netflix tomó la decisión de invertir 100 millones de dólares en The House of Cards solo y exclusivamente haciendo un análisis de las personas que intervenían y el impacto que tuvo la serie en Reino Unido. Hizo una cosa muy parecida con la serie Orange is the New Black. Estos son tomas de decisiones basadas en datos. Ellos saben qué es lo que gusta, ellos saben cuál es la combinación de éxito y no necesitan ver un piloto para tomar esa decisión. Si hablamos de otros casos de éxito, SEAR, aquí quiero que os llevéis varios takeaways. SEAR, que es una compañía que es importante dentro de Estados Unidos, y lanzó un programa de fidelización, y se dieron cuenta que no conocían cuáles eran sus mejores clientes. De hecho, sus mejores clientes no sabían ni que lo eran, y lanzaron un programa de fidelización. Este programa de fidelización les llevó a analizar sus clientes en más de 4.000 localidades. Tardaron 3 años en realizar el proyecto, en conseguir los datos, entender qué datos les faltaban en el modelo, conseguir los datos, que es una nueva clave de negocio, conseguir los datos para tener modelos más importantes. Si os fijáis ahora, cada vez más que os dan servicios gratis os piden más información, y esto es por completar los modelos y los perfiles de usuario generalmente, y consiguieron unos resultados
8 dígitos el número de miembros en el programa de fidelización y lograron conseguir, con las acciones que tomaron a partir de esos datos, pasar de 17 periodos de meses de permanencia a 36 meses de permanencia. American Express, os he puesto en todos los links de donde está la información, consiguió realizar un análisis de los patrones de fuga de sus clientes en un sistema basado en 115 variables para predecir con 4 meses de antelación quiénes probablemente se vayan, y han conseguido una tasa alrededor del 25%. Otro de los casos de éxito más famoso es la campaña Obama, en donde su reelección, sobre todo, además de la primera, que lo usó un poco y fue la novedad, en la reelección, eso fue una campaña electoral dirigida por los datos. Es decir, todas las decisiones que se tomaban estaban basadas en datos que analizaban de muchas fuentes. Tenían 54 científicos de datos en una cosa que llamaban The Cave, donde ellos analizaban todo tipo de información que ocurría en los diferentes medios. Otro ejemplo es la Copa del Mundial de Fútbol, que ganó Alemania, en donde ellos utilizaron SAS, Analytics, para analizar todo lo que ocurría de ellos en los entrenamientos, y además hacían dosieres de analytics de los contrarios, y le daban esa información tanto al entrenador, con las fortalezas y debilidades, y a los jugadores. Muy bien, pues ahora cortamos 5 minutos, recogemos las preguntas y regresamos. Bueno, muchas gracias por haber aguantado todo el seminario. Contesto a las preguntas que han llegado. Eva, ¿cómo se puede aplicar Big Data al aprendizaje en entornos corporativos? Existen varias iniciativas que hay en este área, desde análisis de los procesos de contratación, es decir, cómo mapean las personas a los puestos en función de los skills que tienen y de la trayectoria. En otra conferencia, otra empresa comentaba que han empezado a dar cuenta de que aquellas personas que utilizan determinados navegadores se quedan más tiempo en las empresas y tienen un mejor desempeño, o que aquellas personas que tienen más de un número de cuentas en determinadas redes sociales tienen mejor o peor desempeño. Entonces, hay mucho trabajo que se está realizando en este área, en modelos predictivos. También hay empresas que están haciendo modelos para intentar seleccionar e identificar, no solo por las evaluaciones de desempeño, sino también por otros parámetros, qué personas van a ser aquellas que van a ser las personas claves del futuro. Por otra parte, todos conocéis las nuevas plataformas de e-learning, los MOOCs, que cada vez son más populares y demás. Por otra parte, de esto no te sé decir mucho más, pero me acuerdo en una clase de Stanford, Jürgen Leskovich dijo que ellos habían identificado un método por el que eran capaces de subir el nivel de la clase conforme al desempeño que ésta estaba teniendo, para que subiera el nivel sin que las personas se sintieran mal, es decir, no vieran un aumento de esa presión. Pero cuando le preguntamos, la verdad es que no contó nada, pero sí que hay y se puede hacer. Respecto a cómo podemos las pymes y las startups utilizar estas técnicas sin costes muy grandes, pues eso es fácil, porque hay muchas herramientas que son open source. Para todas las partes de modelos predictivos, tratamiento de datos, R y Python son gratuitas. Octave es gratuito, MATLAB tiene un coste razonable y son las más rápidas y eficientes para realizar este tipo de modelos de manera gratuita. Hay otras herramientas como son los servicios en cloud que puede estar dando Amazon o Azure, que bueno, pues tienen su coste, pero que se puede mirar, es decir, no se necesita una inversión millonaria, lo que sí necesita son los skills para hacerlo. Yo me preocuparía más por eso que el coste de las herramientas. Realmente hay una variedad open source realmente interesante. Por otra parte, Hadoop, si bien tenemos distribuciones gratuitas y de pago,
es un open source, es decir, puedes bajarte la distribución gratuita de las distintas distribuciones, bueno, pues Caldera o Hortons o cualquiera de estas que son gratuitas, que luego también tienen la opción de pago. Entonces también te lo puedes bajar directamente y formarte tú tu clúster Hadoop. Entonces, aquí es realmente open source, lo importante es el conocimiento de cómo hacerlo. Consejos para el filtrado de datos, Antonio. Lo importante es tener todos los datos que son candidatos a ser importantes. Luego, cuando tú haces los modelos, en función de que vayas a hacer un modelo de regresión lineal o un modelo de clasificación o un modelo de regresión polinómica, tú vas viendo, analizas primero una visión descriptiva de cada una de las variables y luego vas haciendo los distintos test, pues ANOVA o el que aplique. Hay una forma más fácil y es que R directamente te hace casi todo de esto y te dice en función de tu variable libre y todo el resto del dataset cuáles son las más importantes, es decir, cuál es el mejor R cuadrado y cuál tiene, puedes rechazar la hipótesis nula. Entonces R en los modelos de regresión lineal que tiene y que es gratuito te lo hace perfectamente. ¿Existe colisión del Big Data y el derecho a la privacidad? Pues claro que existe. Sobre la ley lo que dice es que no podemos utilizar datos de las redes sociales sin que estén anonimizados, ¿no? Y que las empresas no pueden dar datos sin estar anonimizados. Y ahí hay un problema, porque si al final tú das los datos anonimizados, pero dices que es una persona de origen portugués de 23 años que vive en no sé qué calle y no sé qué, pues al final te están dando tu identidad de otra manera, no es muy fácil identificarte. Entonces hay conflictos, claro, y luego hay una dificultad para saber qué información se está utilizando y no se está utilizando. También tenemos mucho desconocimiento cuando decimos ¿aceptas las licencias de uso o las condiciones de uso de este sitio? Sí, y nunca las leemos. Entonces es un tema que hay una regulación difícil de hacerla valer y que bueno, evolucionará en los próximos años. En cuanto a la información, se va a remitir la semana que viene, me comentan que van a tener el vídeo en la web y la presentación también va a estar disponible. Y en cualquier caso, a mí directamente o a través de la organización, cualquier cosa o duda que tengáis, pues encantado de poder responderla.